Próxima Centauri es una estrella de baja masa, situada en la constelación austral del Centauro. Se encuentra a 4,24 años luz de la Tierra. Si tuviéramos un láser lo suficientemente potente, el rayo de luz tardaría 4 años en viajar hasta la estrella. Cuando miras a la estrella, en realidad la estás percibiendo tal y como era hace 4 años. En la actualidad, el objeto artificial que se desplaza más rápidamente es la nave espacial Voyager. Viaja a más de 35.000. Incluso a esa velocidad extrema, tardaría miles de años en llegar a la estrella. La única forma práctica de llegar es a través de un viaje más rápido que la luz, o FTL, para abreviar. Según Einstein, una regla fundamental del universo es que solo la luz puede viajar a esa velocidad. Corría el año 2037 cuando rompimos esa regla. ¿Pero a qué precio? Me llamo James Anderson. Llevo 15 años en las fuerzas aéreas y siempre han dicho que soy el mejor hombre que han tenido. Hace 2 años recibí una invitación de la NASA para participar en un proyecto innovador. La NASA siempre ha sido un sueño para mí. De niño, siempre me disfrazaba de astronauta en Halloween y básicamente leía todos los libros sobre ellos y la historia de los vuelos espaciales. Alistarme en el Ejército del Aire era lo más parecido, y al final me encantó. Me destinaron a la base Edwards como piloto de pruebas de aviones de combate experimentales. El director del proyecto era el doctor Robert Butler. Robert era un hombre alto, pelirrojo y con un cerebro que pondría celoso a Einstein. Robert fue quien me invitó personalmente a unirme a su proyecto. Acepté casi de inmediato cuando me llamó y concertamos una reunión para discutir los detalles. El lugar de reunión era un anodino edificio de oficinas en el centro de Bethesda, Maryland. El despacho de Robert era probablemente la habitación más limpia en la que había estado nunca. Tenía una enorme mesa de caoba con un monitor de ordenador que cubría casi la mitad de la mesa. En un rincón, detrás de él, había una estantería llena de libros y maquetas de aviones en miniatura. Un agradable aroma otoñal llenaba el aire gracias al incienso que tenía encendido al otro lado de la habitación. Robert me dio un apretón de manos y me dijo: «Hola, James. Gracias por reunirte conmigo hoy. Gracias por recibirme. Estoy deseando explorar las oportunidades que se me presentan». Respondí con entusiasmo. «Acabemos con las formalidades para ir al grano. Necesito que firme un acuerdo de confidencialidad, porque este proyecto está clasificado como alto secreto». Roberts me entregó un grueso documento. Como sospechaba, era el mencionado acuerdo. Había firmado miles de ellos en el pasado, así que conocía el procedimiento. Básicamente decía que si hablabas del proyecto con alguien ajeno a él, se consideraría traición. Firmé el documento con la costosa pluma estilográfica que tenía sobre la mesa, medio esperando que saltara de su asiento y me dijera que era un objeto de exposición. Pero no lo hizo. Cuando le entregué los documentos y le devolví la pluma, le di las gracias y le pregunté: «Entonces, ¿en qué consiste ese proyecto innovador del que habla?» «¿Conoce al físico teórico Miguel Aquilbert?», preguntó Robert con expresión curiosa. «He leído algo sobre él. Teorizó una forma de viajar más rápido que la luz, pero esa teoría fue refutada hace mucho tiempo», respondí. «¿Y si te dijera que hace poco hemos revisado su trabajo y lo hemos puesto en práctica?» Se me ocurrió otra pregunta. El motor FTL de Miguel requería una potencia considerable para funcionar. Nada en el mundo puede generar tanta potencia. Sí, James, una pregunta válida. Los científicos del Gran Colisionador de Hadrones del CERN han encontrado una forma de producir grandes cantidades de antimateria. Hemos producido suficiente para un viaje a Próxima Centauri y volver con un poco más, respondió. ¿Así que habéis construido una nave?, le pregunté. Sí, la llamamos Trieste, como el sumergible pilotado por Jacques Piccard que llegó a las profundidades del océano. Me pareció muy apropiado.
respondió Robert. Me sentía humilde por formar parte de algo mucho más grande que yo. Tendría la oportunidad de dar forma al futuro de la humanidad y afectar a muchas generaciones venideras. Mi corazón empezó a latir deprisa y pregunté, ¿a qué velocidad va? Según nuestros cálculos, el Trieste tiene una velocidad máxima de 32,47 veces la velocidad de la luz. ¿Y usted será su piloto? Respondió como si hubiera estado esperando esta pregunta todo el tiempo. Antes de que pudiera preguntarle la fecha del vuelo, me entregó un contrato en el que se describía todo el proyecto. Después de firmarlo, Robert me preparó un alojamiento y me tendió la mano. Se la estreché y fui a instalarme en el apartamento que me había preparado. Después de instalarme durante una semana, Robert me invitó a una amplia sala de conferencias para reunirme con los demás que me acompañarían en el vuelo pionero. Robert convocó a 4 personas seguidas, cada una en lo más alto de sus respectivos campos y deseosas de cambiar la historia. La primera persona que me presentaron fue la doctora Pravina Cook, ingeniera. Pravina diseñó y ayudó a construir el reactor y el motor FTL. Era una mujer menuda, de poco más de 1,70 metros, con el pelo largo y oscuro, de unos 30 años. Lo que le faltaba de altura lo compensaba con inteligencia. La siguiente persona que me presentaron fue el Dr. Haruto Moon. El Dr. Moon era médico. Era alto, llevaba el pelo corto y vestía de traje. Hacía poco que Haruto era candidato a cirujano general, así que la NASA aprovechó la oportunidad para invitarle. Luego conocí a la jefa científica, la doctora Elizabeth Murphy. Elizabeth era una de las mujeres más hermosas que había visto nunca. Sus ojos eran como diamantes. Mis ojos se clavaron en su rostro sonriente antes de que el hombre que estaba a su lado se aclarara la garganta. Me sobresalté y le estreché la mano, luego la suya. Era el oficial al mando del Trieste, el coronel Edward Thomas. Thomas no se parecía a ninguno de los coroneles con los que había trabajado a lo largo de los años. Era bajo y delgado, así que no intimidaba demasiado. Aún así, le mostré el debido respeto. Antes de que terminara nuestro apretón de manos, se inclinó hacia mi oído y me susurró. He visto cómo mirabas a Elizabeth. Esta misión no es para eso, así que si tienes la amabilidad de guardar la polla en los pantalones, todo irá sobre ruedas. Asentí con la cabeza antes de unirme a él en la fila. Robert nos dio a cada uno una copa de champán y brindó por los nuevos horizontes. Todos brindamos y socializamos. Al día siguiente era la orientación. Nos reunimos todos en la misma sala de conferencias. Ese día por fin pude ver el Trieste. Aunque solo era una representación en la pared, parecía que lo estaba viendo de verdad. En la parte delantera de la nave había una gran estructura de mando esférica, probablemente donde controlábamos todo. Detrás de la esfera había lo que parecía un sistema de comunicaciones. Luego estaba el reactor, encajado entre 2 enormes anillos. Los anillos eran el componente principal del motor FTL. Detrás de ellos, en el extremo de popa de la nave, estaban los motores principales para la propulsión estándar. Flanqueando el reactor, había 2 tanques cilíndricos de combustible. Uno contenía antimateria, el otro materia. Estas 2 sustancias emitían enormes cantidades de energía. Al combinarse, el reactor la controlaba y la convertía en energía. Robert comenzó explicando por qué había elegido Próxima Centauri. Como quizá ya sepan, Próxima Centauri es la estrella más cercana a la Tierra, aparte del Sol. Eso la convierte en una candidata excelente para este proyecto. Pero esa no es la única razón por la que la hemos elegido. Desde hace algo más de 40 años, esta estrella emite ráfagas de ondas de radio de muy alta energía. Cuando se analiza, la señal es de naturaleza aleatoria, básicamente ráfagas de estática. ¿No emiten las estrellas todo tipo de ondas? Yo pregunté. Sí, James, tienes razón. Lo sorprendente es que se producen cada hora en punto.
Por si eso no fuera suficientemente extraño, cada ráfaga es completamente idéntica. La sala se quedó en silencio. Todos estaban en estado de shock. Robert se rió entre dientes. Esa fue mi reacción. Vuestra tarea consiste en viajar a la estrella y utilizar el equipo que traéis para estudiarla y averiguar cuál es la causa de las señales. Sonreí al ver la alegría en el rostro de Elizabeth. Las estrellas eran su campo de estudio. Robert empezó a responder a más preguntas. Me fijé en algunos detalles importantes. El Trieste sigue en construcción en órbita. Tardará 1 mes y medio en alcanzar la estrella a máxima velocidad, y está previsto que partamos dentro de 1 año. Tras un intenso entrenamiento, nuestra orientación terminó y nos fuimos a casa. La NASA llevó mi cuerpo al límite aquel año. Nunca me habían puesto a prueba así, ni siquiera durante mi época en las fuerzas aéreas. En uno de los simulacros, me pusieron en una silla sujeta a un tirabuzón que giraba a una velocidad increíble para simular las fuerzas G. En otra ocasión, me pusieron en una silla de ruedas. En otra ocasión, me metieron en una cámara a alta presión atmosférica durante varias horas para ver cómo reaccionaba al cambio. Después de muchas pruebas, mis compañeros y yo estábamos listos para partir. Había llegado el día del lanzamiento. Se trataba de una misión de alto secreto, por lo que el viaje hasta el cohete Soyuz, que nos llevaría arriba, estuvo extrañamente libre de periodistas. No tenía a nadie de quien despedirme, que era una de las razones por las que me habían elegido, ya que existía la posibilidad de que la nave simplemente explotara. El Soyuz rugió y nos elevó violentamente. Nunca me había sentido tan incómodo en un asiento tan confortable. Finalmente, el estruendo cesó y me sentí ingrávido. Momentos después, Elizabeth gritó: «¡Mire!». Miré por la ventanilla. Delante de mí estaba el Trieste. En todo su esplendor, estaba rodeado por los andamios que se habían utilizado para construirlo. La cápsula se acopló a la nave y subimos a bordo. Delante de mí estaba el centro de mando y la tecnología más avanzada de la humanidad. Al frente había una única gran consola, mi consola, utilizada para la navegación. Extrañamente, la nave tenía gravedad, aunque no sabía cómo funcionaba. Atravesé la espaciosa sala hasta mi consola para examinarla. A mi izquierda había un pequeño joystick, de los que se encuentran en las máquinas recreativas. Servía para controlar los propulsores que dirigían la nave. Había un sistema de cámaras que me permitía ver por dónde íbamos. Delante de mí había un gran mapa celeste que me permitía ver dónde estábamos y trazar el rumbo. Sobre el mapa estaban los controles del motor FTL, que eran sencillos. Purvina manejaba los aspectos más complicados, por supuesto. Por último, a mi derecha había un acelerador sencillo para los motores principales y una pantalla multifunción para factores como los niveles de potencia y la velocidad. Coronel Thomas. Muy bien, todo el mundo a sus puestos. Pravina y Elizabeth ocuparon sus puestos a ambos lados de mí. El puesto de Elizabeth le daba acceso total a los sensores y escáneres de la nave, que utilizaba para estudiar Próxima Centauri. Pasamos unas horas instalándonos mientras retiraban los andamios que rodeaban la nave. Robert llamó por radio. «Muy bien, todo parece estar bien desde nuestro punto de vista. Procedan cuando estén listos». «Gracias, Robert. Nos pondremos en contacto con usted en cuanto estemos en posición». «Velocidad luz», respondió el coronel. «James, sácanos de aquí». Di un golpecito en mi consola, encendí los motores y la nave ganó velocidad. No podíamos sentirla debido a la gravedad artificial. La nave tenía que estar lejos de la Tierra en caso de desastre. Por una cámara pude ver detrás de la nave, y la Tierra se hizo visiblemente más pequeña. Por fin estábamos fuera de alcance. Apagué los motores e iluminé la costa de Trieste. «Estábamos en posición, señor», informé a Thomas. Él transmitió la información a la sala de control. «Ya está, gente. Carga los anillos, James», me ordenó. Inicié la secuencia de carga
y la nave empezó a zumbar cuando los anillos cobraron vida. Miré la pantalla y vi que quedaban 2 minutos para la carga. 2 minutos para la carga. Había una atmósfera de miedo y excitación. Mis paneles se volvieron verdes cuando las bobinas terminaron de cargarse. El coronel lo sabía y estaba sentado. Tras el chasquido de su arnés, se dirigió a la tripulación. Pase lo que pase, todos ustedes han enorgullecido a este país. James, participa. Yo tenía la mayor de las sonrisas en la cara mientras asentía con la cabeza y hacía lo que se me ordenaba. Oímos un fuerte estallido de energía. Los colores cegaron nuestros ojos mientras mirábamos por la ventana delantera. Lo que siguió fue un silencio desconcertante. Volví en mí y estudié la pizarra que tenía delante. Se mantiene estable en 24,5 centímetros. Estamos estables, exclamé. Una oleada de alivio nos invadió a todos antes de empezar a celebrarlo. Lo que vi por la ventana es difícil de describir. Era como si voláramos a través de un túnel azul de luz. Pravina comprobó inmediatamente si había algún problema. No encontró ninguno. Todos nos reunimos en el comedor para comer mientras el doctor Moon se examinaba a sí mismo y al resto de nosotros para detectar cualquier efecto negativo de nuestra transición a la velocidad de la luz. Para su asombro, todos parecíamos perfectamente sanos. La cena era asquerosa, pollo liofilizado o algo que parecía pollo y sabía a goma. A pesar de la horrible comida, todos estábamos contentísimos. Para nosotros, en aquel momento, estábamos haciendo historia. Era el objetivo en la vida de todo ser humano. Estábamos orgullosos. Pronto llegó la hora de dormir para el largo viaje. Las cápsulas estaban programadas para despertarnos. Faltaban 5 horas para llegar a Próxima Centauri. Pravina comprobó metódicamente los sistemas antes de entrar en su cápsula. No quería problemas mientras dormíamos. Cuando mi cápsula se cerró, sentí claustrofobia antes de caer suavemente en un profundo sueño. Me desperté minutos más tarde con una luz cegadora. El Dr. Moon y Elizabeth, con sus hermosos ojos, estaban a mi lado. Ella sonrió y dijo que estaban aquí, James. Me incorporé lentamente y salí de mi cápsula. Los otros 2 miembros de la tripulación también estaban despiertos. La doctora Moon me dio una pastilla para ayudarme a recuperarme del largo descanso y salí de mi cápsula. Thomas me preguntó dónde estábamos. El camino hasta mi consola fue un poco torpe, como si estuviera aprendiendo a andar por primera vez. Otra vez. El cónsul indicaba un tiempo estimado de llegada de 4 horas, 13 minutos y 53 segundos. Me volví hacia el doctor. Moon. Creía que debíamos despertarnos a las 5 horas, no a las 4:15. Tiene razón. Tuvimos un pequeño problema con su cápsula. No se abría, respondió con expresión preocupada. La tripulación y yo pasamos las 4 horas restantes comprobando sistemas y metiéndonos comida en el cuerpo. Esta vez era pescado, tan gomoso como el pollo. Por fin llegó el momento de apagar los motores. Cuando llegamos, había una luz cegadora por la ventana. Estaba mirando otra estrella. Me di cuenta de la gravedad de lo que acabábamos de hacer. No creo que fuera el único con esa sensación. Thomas gritó una orden. «Ponnos en órbita alrededor de la estrella, James». Con una sonrisa permanente en la cara, acusé recibo y utilicé mi consola para encender los motores y ponernos en órbita. ¿Podemos filtrar toda la luz cegadora?, preguntó Thomas. Elizabeth tomó la palabra. La ventana tiene uno. Voy a activarlo. Mi corazón golpeó la cubierta con un ruido sordo. Cuando ella activó el filtro, vi cómo la estrella se cubría de estructuras verdes parecidas a zarcillos. Parecía casi orgánico. Próxima Centauri parecía viva. Pulsaba visiblemente. La visión me aterrorizó. ¿Qué demonios era aquello? Una estrella no debería tener este aspecto, dijo Thomas conmocionado. Elizabeth golpeó su panel con determinación. A partir del análisis espectrográfico, llegó a la conclusión de que la estrella era orgánica.
No había nada en su análisis que indicara que se trataba de una estrella de cualquier clase, aparte de la luz cegadora que emitía. ¿Cómo es posible que no la hubiéramos visto desde la Tierra con nuestros instrumentos? Llegué a la conclusión de que, de algún modo, era capaz de engañarlos desde una gran distancia, comentó Elizabeth con expresión perpleja. No entiendo cómo es posible. ¿Cuánto falta para la próxima transmisión? 5 minutos, respondió mientras comprobaba su panel. Mientras esperábamos, yo era un manojo de nervios. Llegaron los 5 minutos y también el pulso de la radio. Sentí un ligero cosquilleo, pero era inofensivo. Monitorizamos la señal y, según Elizabeth, era la misma que los pulsos registrados anteriormente. ¿Qué opina de todo esto, Dr. Moon?, preguntó el coronel sin dejar de mirarla. Moon no contestó. Podía oír un jadeo suave y agudo, procedente de su dirección. El coronel también se dio cuenta y se volvió. El Dr. Moon estaba completamente quieto. Supongo que estaba soñando despierto. Thompson, dijo el Dr. Moon, lo que ocurrió a continuación fue lo más inquietante y aterrador que he presenciado en mi vida. Matt dijo algo viniendo de un soldado como yo. Moon empezó a convulsionarse violentamente antes de transformarse lentamente en otra cosa. Sus brazos, piernas, dedos de las manos y de los pies y su cuello crecieron al doble de su longitud. De sus encías brotaron dientes afilados y los que ya tenía se rompieron en puntas afiladas. Su mandíbula se separó del cráneo, abriéndole unas fauces aterradoras. Uno de los paneles tras él reflejó su espalda. Su espalda se abrió para mostrar su columna vertebral. Cada vértebra sobresalía con largas púas dentadas. El mismo tipo de púas sobresalían de todas las articulaciones de su cuerpo. Su piel adquirió un color verde oscuro y se desgarró, dejando al descubierto los huesos y una poderosa estructura muscular. No había nada reconocible. Corrí hacia Elizabeth y la cogí del brazo mientras corríamos hacia un lugar seguro. Pravena me siguió, pero el coronel Thomas, que en paz descanse, no tuvo tanta suerte. Moon, o lo que creíamos que era Moon, se abalanzó sobre él con un chillido agudo y antinatural, clavándole ambos brazos en el pecho, ayudada por los pinchos que le crecían en los nudillos. Thomas no emitió ningún sonido, solo se quedó inerte, con los brazos colgando por debajo de él. Su cuerpo inmóvil fue levantado del suelo. Salté horrorizado. Hubo una explosión de sangre y vísceras cuando la criatura le cortó los brazos, partiendo por la mitad al ya muerto coronel Thomas. Sus entrañas empapadas de sangre quedaron esparcidas por toda la habitación. En todos mis años de servicio militar, nunca había visto nada ni remotamente tan perturbador. Sin tiempo para llorar a nuestro camarada caído, nos trasladamos al comedor y cerramos y atrancamos la puerta. Las dos chicas sollozaban. Ninguna de nosotras quería hablar de lo que acababa de ocurrir o de lo que lo había causado, señaló Pravena, aún sollozando. Tenemos que matarlo. A nadie se le había ocurrido llevar armas en esta nave, ya que se trataba de una misión de exploración, y este suceso nunca aparecería en ningún manual. Los tres nos recogimos y abrí la puerta. Luna se paseaba por la habitación y se fijó en mí. Lanzó otro fuerte chillido y cargó contra mí. Volví a entrar justo a tiempo y empezó a aporrear la puerta sin descanso. Intenta encontrar algo que pueda usar como arma, dije desesperadamente. Puede que no necesitemos ninguna. La esclusa principal es la habitación que la contiene. Hay una consola en la sala de comunicaciones frente a esta puerta que puede abrirla, dijo Pravina, aún temblando de miedo. Abrí la puerta y la criatura estaba en medio de la sala, de pie sobre el coronel, como si admirara a su presa. Le lancé un trozo de metal y la criatura saltó al chocar contra el suelo. Hice acopio de toda la fuerza y determinación que pude reunir y corrí hacia la sala de comunicaciones. La criatura me vio y se acercó a pocos centímetros, pero lo logré y cerré la puerta tras de mí. Luna, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir, golpeó mucho más fuerte que antes. Casi a la desesperada,
Utilicé la consola auxiliar para aumentar la presión y soplar por la esclusa. El ambiente fuera de la puerta sonaba como un túnel de viento. El golpeteo cesó. Pude oír cómo arañaba desesperadamente el suelo antes de salir volando. Con impotencia, volví a cerrar la esclusa y la presuricé. Cuando abrí la puerta, tanto la criatura como el coronel habían desaparecido, con profundas marcas de garras en el suelo y alrededor de la esclusa. Para mi horror, miré hacia arriba y vi que había destruido por completo el puente de mando. Todas las consolas estaban destruidas y no había forma de utilizarlas. Estábamos muertos en el agua sin forma de controlar la nave. Ambos pusieron mi cara de asombro al ver la carnicería. ¿Podemos activar los motores desde la sala de reactores?, le pregunté a Pravina. Sí, pero no tendríamos control de navegación, respondió escéptica. Nos apresuramos a llegar a la sala de control del reactor. La sala era diferente del resto de la nave. Tenía un diseño industrial. Pravina estaba haciendo su magia, intentando recargar los anillos antes de otra explosión. No había forma de saber cuál de los dos se convertiría en esa cosa. Sus dedos golpearon a una velocidad inhumana. Ella se congeló. Number, Elizabeth y yo respondimos al unísono. Elizabeth y yo respondimos al unísono. Los anillos no se están cargando. La criatura debe de haber chocado con uno cuando salió volando por la esclusa, dijo con cara de derrota. Sentí como si el universo entero intentara matarnos. Los tres nos acercamos a una ventana. Nos sorprendió ver que había un corte profundo en el costado de uno de los anillos. Eso significaba que nuestra única oportunidad eran los motores principales. Podríamos alejarnos lo suficiente e intentar reparar los anillos con el paseo espacial. No teníamos forma de saber a qué distancia había funcionado el pulso, así que no perdimos tiempo en ponerlos en marcha desde la sala de reactores. Pravina puso toda la potencia disponible en los motores, incluida la del soporte vital. 30 minutos más tarde, nos movíamos lo suficientemente rápido como para que pudiera ver la estrella orgánica alejándose lentamente. Teníamos 15 minutos antes de la siguiente erupción. Los tres nos refugiamos sin más y nos separamos con puertas entre nosotros, por si acaso. No estábamos lejos de la estrella. Los motores seguían en marcha. Nos mantuvimos en contacto permanente a través del intercomunicador, que Elizabeth vigilaba para detectar la explosión. Los tres no habíamos pasado tanto miedo en nuestra vida, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir. Nuestro destino era inevitable. La explosión llegó y pasó. Los dos empezaron a sollozar de nuevo. Por lo que pude ver, todos estábamos a salvo por el momento. Me derrumbé de alivio al ver que ya no teníamos que lidiar con ese problema. Una de ellas dejó de llorar. «¡Elizabeth!», grité. «¡Estoy aquí, James! ¡Ya estoy aquí!». Elizabeth lloró. El mismo chillido salió de los altavoces. Era tan fuerte que me dolían los tímpanos. Llamé a Purvina. Era demasiado tarde para ella. Estaba en la sala de las cápsulas. Elizabeth era lo único que tenía en mente. Tenía el camino despejado hacia ella. Estaba en la sala de comunicaciones. Me acerqué y me reuní con ella allí. Nos quedaba 1 hora. Ambos sabíamos que no había ninguna posibilidad de reparar el anillo sin Purvina. Pravina empezó a golpear su puerta cuando la transformación estuvo completa. Estoy grabando esto desde la habitación con Elizabeth. No sé si mi historia llegará a la Tierra. Incluso si lo hiciera, sería demasiado tarde para nosotros, ya que tardaría 4 años completos en comunicarse a la velocidad de la luz. Estamos demasiado lejos. Pravina acaba de salir de la sala de la cápsula. Ella sabe dónde estamos y está tratando de llegar a nosotros. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé qué nos cogerá primero, Pravina o la próxima explosión. Todo lo que sé es que no quiero morir de ninguna de las maneras. Me planteo evacuar el aire de esta habitación. Elizabeth estuvo de acuerdo y empezó a sollozar incontrolablemente. El aire es cada vez más escaso. La gente puede sobrevivir unos 6 minutos sin oxígeno. Es una muerte dolorosa, pero mucho mejor que la alternativa.
No me arrepiento de esta misión. Elizabeth tampoco. Tenemos suerte de poder enorgullecer a nuestro mundo. Si están escuchando este mensaje, por favor, aléjense de Próxima Centauri. No es lo que parece. La habitación está ahora completamente desprovista de oxígeno. Elizabeth está inconsciente. Estoy devastado, pero sé que no lo estaré por mucho más tiempo. Solo queda una cosa por hacer: enviar.